Gracias nuevamente por encenderle a estos que son sus sótanos del joder. Este programa que no solamente trolea a políticos, sino también a maestros, deportistas, artistas y prácticamente a todo aquel actor público que se nos permita. Cuando más ya nos dueños, ¿no? Teatro de él. Como siempre, les presento a mi queridísima amiga Rubí Bobadilla, a quien quiero tanto que me trabo para decirlo, y a mi chapulinito de azúcar, a mi querido Gerardo Esparza. The one and only. The one and only, the Lord of the San Juan, a quien todos los políticos aman mucho, Máximo por cierto. respeto a San Juan. Sí. Bueno, casi todos. Casi todos. Casi todos, Sí. sí. Y como este programa no solamente se debe a las buenas vibras que nos dan, sino que se debe a una razón social muy importante, que es llevarles sí servicio y sí, aparte, cotorreo, ¿no? Información. Esta vez elegimos llevarles servicio. Y a propósito de que empieza un polémico ciclo escolar en el que hay libros que escribió el mismísimo diablo y están llenos de martillos y hoces, porque incitan al comunismo, Sí. pues trajimos al principal exponente, al máximo exponente, que nos va a decir exactamente... Rusofílico. al maestro, al camarada Illich, que nos viene a platicar, el dirigente sindical de los trabajadores de la educación. De los trabajadores de la educación. De la sección 47 del CENTE, con gusto. Del CENTE, quien viene con la espada desenvainada para decir, hey, déjenme esos libros donde están. Sí. ¿O no? Ya nos dirá usted. Nos toca defender, y es el gusto estar con ustedes, nos toca defender el trabajo realizado. Como Sí siempre. los tomaron en cuenta, no para la decisión de sí o no libros, sino los maestros participaron en el proceso de la hechura de los libros. Hoy en la mañana tuvimos una reunión con los compañeros de Jalisco y compañeras de Jalisco que participaron como ilustradores, como evaluadores o como innovadores. Cualquiera de las tres funciones. A ver, ¿el innovador qué hace? El innovador es el que realmente crea el proyecto. Crea el proyecto y estuvo un año completo trabajando. El evaluador es el que le da seguimiento a esos proyectos y el ilustrador es el que hace, como lo dice su nombre, todos los dibujos que se hacen en los libros de texto. Hubo una convocatoria nacional donde arrancaron una participación de cerca de 900 compañeros y compañeras. Al final se cerró a poco más de 400. Y de ahí, de Jalisco, por lo menos de la sección 47, detectamos nosotros 16 compañeras y compañeros. Oiga, ¿y ninguno de esos 16 sabía qué día cumpleaños Benito Juárez? Es que ahí está el truco. Cuando tú haces un proyecto, toma en cuenta lo complejo que es cuántas personas participan en el proceso. Ningún maestro solo fue el que se aventó ningún libro de texto. Hay que entender que cada libro de texto son cerca de 300 páginas. Tú haces un proyecto, entregas tu proyecto. Como un libro promedio. Imagínense que nosotros 4 participamos, pero entre nosotros no nos conocemos. Y que además cambió todo el modelo de educación, ¿no? Es decir, ya no era solamente cambió el paradigma, los formatos, por decirlo de alguna manera, se cambió el modelo educativo. Digamos que hoy es un proceso histórico, sinceramente. Imagínense que este esquema de secuencia... Anda como cierto gobernador. Es un día histórico para este municipio. No, es que imagínate, tienes una secuencia de toda la vida. Las amistades. Nosotros 4 aprendimos la escuela con un esquema secuencial. Bueno, Isaac no fue a la escuela. Luego 4, luego 5. ¿La qué? Sí. Sí fue a la escuela, pero hasta la secundaria. Ok, sí. Y una vez que pasas ese proceso de secuencia, hoy vamos a pasar un proceso de proyectos, donde tú vas a tener un menú de opciones. Entonces, tú docente, con la libertad de cátedra que te da hoy la ley y la autonomía profesional que tienes, mira, creo que hoy es importante arrancar con estos temas. Entonces, tú eliges qué temas utilizar. O sea, ya no es secuencial, pues ya no es de la página 1. Y ya no es secuencial. Eso no pone en conflicto a las y los niños que, por ejemplo, tienen que cambiar de plantel por circunstancias de la vida cuando llegan a integrarse a otro grupo que no lleva la misma secuencia que Por supuesto que es un ellos. reto. No, por supuesto que es un reto, pero planteémoslo de esta manera. Cuando tú terminas la educación primaria y arrancabas en otro plantel en secundaria, de entrada ya los estilos pueden ser distintos en cómo se te daba impartir una clase de otra. Hoy el reto es el mismo. Nosotros queremos empujar esa defensa a la labor docente. Esa es chamba de nosotros los docentes, poder decir, mira, detecto mi contexto, evalúo cómo están mis niñas y mis niños y con base en su contexto y su criterio, entonces sí decido por dónde jalar. Pero en esta ocasión los docentes, bueno, la vez anterior que nos acompañó, sí pusimos en duda la labor docente porque teníamos razones para hacerlo, porque era la primera vez que nos visitaba además. Pero en esta ocasión la coyuntura son libros de texto que están bajo el ojo del huracán, claro. no nada más por por colectivos de padres de familia, sino por un amplio sector de la población que afortunadamente consume los sótanos del joder y los medios de comunicación en general para darse cuenta, o por lo menos allegarse de información que fake o no, está incidiendo en que digan, no me gustaría que mi hijo supiera lo que son todos los tipos de matrimonios, ¿no? O que establezcamos desde el principio la educación sexual de una manera más abierta y distinta a la como yo se la puedo dar a mi morrito o morrita cuando esté en mi casa.
Y por supuesto el tema de las matemáticas, ¿no? Que me las redujeron de 200 páginas a 25, más o menos, ¿no? No estoy con números exactos. Si lo ves bajo el esquema secuencial. Ajá, lo que estoy diciendo ahorita es, antes, sí, los maestros en el ojo del huracán. Ya nos dijo la vez pasada, somos bien fregones y nosotros rompemos y tal. Pues al final y es no eso. dudamos de ustedes, exacto, no dudamos de ustedes. Ahora, el ojo del huracán está puesto en los libros, en la hechura de los libros. Es que hay que separarlo en dos partes. Por un lado, es evidente que sí hay errores como cualquier primera edición que hay que corregir. Uno esperaría que no, ¿eh? No, siempre ha pasado. Les voy a decir por qué. Por cómo se compendian y por el tiempo que tienes para hacerlo. ¿Qué quisiera uno? Pues claro que no hubiera errores ortográficos. O sea, sería fundamental que no los hubiera. Pero ahí está la historia, para demostrar los primeros libros de texto de los sexenios anteriores cuando ha habido modificación. Recuerden que el CONALITEC pues tiene 61 años. No es la primera vez que edita libros de texto. Sí. Hay errores que hay que ajustar. Otro tema que es lo que tú planteabas tiene que ver con los planteamientos. Como sociedad, casi siempre cuando, me acuerdo en los 90s, ¿no? Cuando metieron por primera vez el tema de educación sexual, pues se armó en ese entonces, y no había redes sociales, se armó un verdadero merequetengue en ese entonces, porque la pregunta era si eso no tenía que ser un contenido exclusivo para la familia. Claro. Con el paso de los años nos dimos cuenta que de todos modos las niñas y los niños se acaban enterando. Y yo ¿a qué apelaría? Los padres y madres de familia ya han confiado por muchos años en nosotros, porque al final es lo más valioso que tienen, que son sus hijos. Si en un contexto el maestro detecta que no es prudente algún tipo de contenido, esa es la ventaja de hoy tener un buffet de opciones. O sea, el maestro hoy es el mediador. Claro, A criterio propio. Claro, es libertad de cátedra lo que estamos peleando. Claro que hay lugares donde hay comunidades donde hasta el niño te lo pide. Te dice, oiga maestro, vi esto en internet. Y entonces tú dirías, caray, ¿qué no tendría que estar tu padre o madre de familia totalmente al pendiente? Depende mucho del contexto. Y hay lugares donde es al revés, donde tú te das cuenta que tienes que conocer muy bien el esquema de violencia, tú tienes que conocer muy bien, obviamente, el entorno alimentario. Hay lugares donde si el niño ni siquiera tiene esos alimentos, el libro de texto se convierte en una herramienta fundamental de desarrollo. No tiene más, no tiene otra alternativa. O sea, básicamente estamos entendiendo, usted diciendo que fue mucha grilla y el material sustancioso está ahí, que los alumnos y los profesores decían. Y que hay que corregir, por supuesto, y que vamos a ir de la mano con padres y madres de familia, y que hay obviamente la comunidad educativa, pues somos muchas partes. Una parte fundamental para nosotros es enaltecer que si bien el libro de texto como tal, históricamente siempre era construido por especialistas, académicos, en esta ocasión hubo participación de docentes frente a grupo. O sea, el CENTE Jalisco está satisfecho con el material que entrega el gobierno federal. Nosotros, no es que primero, hay que decirlo muy claro, nosotros estamos primero orgullosos de las maestras y maestros que participaron en el proceso. Ajá. Sí. Que no pero ya estamos lo dijo. satisfechos, lo que no estamos satisfechos es que, claro, como toda primera edición, nos gustaría que no hubiera errores, por supuesto. Pero, por ejemplo, más allá de estos errores, estas ideologías que, bueno, si bien en redes sociales dices que comunistas o que socialistas o que fifís y chairos, o sea, esas partes, digamos, no se pueden considerar como errores, pero tampoco es como que sea tan padre que estén ahí y que sigan dividiendo cuando nos encontramos en un contexto polarizado. No, y además agréguenle un factor, poca gente domina cómo es formado un docente. Ojo, ahí les basta mi nombre, porque creen que yo me llamo Illich. Leyeron a... Mi padre es maestro. Y cuando mi padre en el 84 venía de un sistema, ellos viajaban mucho a Cuba a conocer del trabajo de Lenin. En esa época el socialismo era lo que rifaba, por así decirlo, ¿no? Defiende O sea, los los niños. maestros en su casa, el libro de escuchen, cabecera es La muerte de Iván Illich, a ¿o qué? todos los maestros nos ayudan, de verdad, durante el proceso formativo nos ayudan a entender las distintas ideologías. Tú eliges. Y los formatos No es la y primera todo. vez que nos dicen que de izquierda hay ideologías que hay que rescatar, ni tampoco de derecha, ¿eh? Ojo, acuérdense de Marx. Bueno, Que de ¿por qué entrada creen la que se llama así? educación pública es socialista, o sea, de entrada es para todos. todo, Vámonos ¿no? a la historia. El CENTE tiene 80 años. 80 años atrás yo les preguntaría, pues, cómo era nuestro país, qué tan cargado estaba hacia la izquierda o Y hacia la digo, derecha. y siendo parte de un sindicato más socialista todavía, que no es crítica Pero, al sistema, no, pues. y aparte creo que es importante decir, se vale tener, o sea, hay puntos polarizantes, eso es cierto, pero al final les repito, el docente puede elegir. Y además se le van a dar herramientas para los niños, junto con sus padres y madres de familia, para que también puedan elegir. O sea, educas en libertad para que el niño lo pueda hacer. Claro, si tú esperas que el niño solito agarre un libro de texto y él empiece a leerlo solo, así como si fuera hobby, es muy difícil que eso suceda. El libro de texto está construido para tener la guía de un docente, para tener el acompañamiento de padres y madres. Ahí es donde el contenido, si es comunista, si es capitalista, si es otro tema, es un tema de orientación. Claro. O sea, hay que darle ese justo peso, pues. Lo que pasa es que, evidentemente, estamos en un proceso político también electoral que ya Claro, viene. claro. Y pues se le da un toque también Sí, político. que no perdamos de vista eso que dice el tío Illich, ¿no? O sea, hay una carga de agresión política detrás de estas descalificaciones Mucha de grilla, facto ¿no? Mucha grilla. al contenido educativo en turno.
Llevamos 3 semanas para cuando se transmita este capítulo. Serán 3 semanas o 4 del arranque del ciclo escolar. Todavía no hay evaluaciones, todavía no hay como... O sea, es como muy aventurado pedirle que me diga cuáles son las primeras impresiones de las... Pero sí podemos saber si hubo... Pero ¿qué me importa? ¿Cuáles son las primeras impresiones del nuevo modelo de Mira, enseñanza? el nuevo modelo de verdad es que está marcando un nuevo paradigma. Es una gran oportunidad. Yo les diría que casi todo este año, todo el ciclo escolar va a ser prácticamente como un pilotaje. ¿Por qué? Hoy tenemos materiales... ¿Por qué no hubo pilotaje en Jalisco? No, pero aparte porque hasta que no implementas, una cosa es verlo en el papel y otra cosa es verlo en el aula. O sea, se tardaron 5 años, ¿no? Este gobierno en cambiar los... Sí, los fíjate Habían que elegido es la escuelas para segunda pilotaje vez. y no se aplicó. Ajá. Sí, es la segunda vez que sucede que el pilotaje formal de un modelo educativo que se presenta llega al cierre de un sexenio. Nos pasó también en el sexenio de Felipe Calderón. Cuando llega así, pues tú difícilmente tienes todas las herramientas para poderlo aplicar y decir, mira, va a ser eso. Y porque aquí nos gusta interrumpir. ¿Qué tanto de seguridad hay que una vez, si gana la oposición, este modelo siga? O sea, que no digan, ¿sabes qué? Mira, regresemos al anterior. Hay seguridad y a lo mejor son 5 años tirados a la basura. Pues es que les pongo un ejemplo. Del 2000 para acá hemos tenido diversos colores gobernándonos y en términos educativos el que siempre acaba resolviendo es el maestro. O sea, sí nos han cambiado, nos pusieron el tema de aprendizajes clave antes de este nuevo modelo. El paradigma distinto ahora es el tema secuencial. Se decía, no, casi no va a haber matemáticas, ¿no? Va a haber matemáticas. A ver, si ahora traes el libro de proyectos comunitarios, detectas una problemática que tiene que ver, por ejemplo, con el problema de basura de una colonia, y ahí metes habilidades de español, de matemáticas, entonces es una manera distinta de enseñarle a las niñas y a los niños O sea, que no materias. importa el gobierno que esté, valga la redundancia, gobernando. Yo soy de los que cree que la educación es un derecho, como lo dice, es un derecho del pueblo. Y entonces tenemos que defenderlo. Siempre han llegado gobiernos a quererle meter mano. Siempre. Eso siempre ha sido. Es más, pues estamos acostumbrados a ese modelo. Hoy lo que queremos nosotros es enaltecer que tenemos que defender la escuela pública. Y eso implica darle las herramientas, evidentemente las condiciones de la escuela, porque es importantísimo no nomás hablar en el libro. O sea, cómo están nuestras escuelas y el entorno comunitario. Ahí está la clave. Puede haber otro gobierno que llegue con una visión distinta, pero migrar, fíjense cuántas reformas llevamos en estos últimos 8 años, reformas en materia constitucional, y miren cuánto nos va a tardar en implementar esos cambios. Entonces, hoy, yo creo que por eso yo sinceramente estoy muy orgulloso de representar a mis compañeras y compañeros, porque con tanto cambio, el que de verdad demuestra la resiliencia sigue siendo el trabajador de la educación, ¿eh? O sea, Deme de verdad. 2 minutitos de su tiempo, tío Illich. Sí. Usted, por favor, acompáñeme 2 minutitos. Agarre su libro de texto mientras. Agarre su libro de texto, revíselo y lo espero aquí en la segunda parte de este capítulo con el tío Illich de sus sótanos del joder. No se nos vaya. Por estar de vuelta en este su programa Los Sótanos del Joder, que de verdad, ¿qué seríamos nosotros sin ustedes, verdad? Y pues hoy, como todas las semanas, tenemos un invitado muy especial, que es aquí el maestro Illich, quien nos está platicando un poco sobre los nuevos libros de texto y este paradigma de la nueva escuela mexicana. Y ya en el primer bloque platicábamos un poco sobre pues cuáles son las cosas que no están tan padres, que si la falta de matemáticas o que si la división social, pero también hay otros puntos que pues están de considerarse y que son pues benéficos para nuestras sociedades, y uno de ellos que quisiera abordar en lo personal que sí me llamó la atención y me gustó mucho es el tema de las familias, ¿no? Estamos acostumbrados a familia donde hay una mamá, un papá, y después en la escuela pues quieran o no hay bullying porque cierta familia no tiene una mamá o cierto niño no tiene un papá, ¿no? Y tiene aquí 2 mamás, incluye a todas las familias, de verdad. Incluye 2 mamás, 2 papás, familia de tíos, de primos, de abuelos, incluso de amistades, ¿no? ¿Y qué opinas tú de esto? Lo que pasa es que mientras nuestras niñas y niños vean materiales que son reales, o sea, que están acordes a su contexto real, claro, es mucho más fácil propiciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro. Por lo tanto, es evidente que desde hace muchos años que el entorno familiar ha cambiado. No tenemos un solo tipo de familia, tenemos muchos tipos de familia, y aparte de reconocerlo, pues habría que entender que el niño, insisto, con tanto acceso a medios alternos que tiene, llámese internet, llámese televisión, llámese lo que me digan, redes sociales, sería muy difícil no darle manejo y darle guía. Ahí la clave creo que está, y fíjate que tienes mucha razón, muchas veces se hablaba mucho de lo más
enfocado a lo sexual, por ejemplo, o en su momento, me acuerdo, hace muchos años, también en un gobierno panista, el tema religioso, cuando se incluyó la imagen de una virgen. Oh, sí. La imagen de una virgen, ahí me acuerdo que se hizo mucha polémica en ese momento. Dispuso de la Pero virgen. en realidad, si lo que estás hablando en términos de familia, el niño lo identifica y dice, ah, mira, yo estoy incluido. Y Yo creo que estoy también ahí. es una oportunidad para las familias, porque sé que estamos también en un contexto donde muchas mamás y papás trabajan todo el día y es muy complicado que estén con las niñas y los niños, ¿no? Pero es un momento en el cual las y los padres de familia pueden involucrarse ahora sí en la educación de sus hijas e hijos. Es decir, ahora sí acompañarles, ver la tarea, por lo menos ver qué hubo en el salón de clase, ¿no? Y ahí entonces pues se vuelve este círculo donde no solamente el maestro o la maestra es quien debe de impartir todos los conocimientos. No, de hecho, gran parte del trabajo está no lo podemos negar, ¿eh? Gran parte del trabajo educativo está en la casa de nuestras niñas y nuestros niños. Si ustedes se fijan, en lo que viene el nuevo modelo educativo, en donde plantea muchas modificaciones, es el esquema de proyectos. El esquema de proyectos involucra tener, y aparte es complejo, ¿eh? Todo el tiempo estar hablando de proyectos, yo les diría que sería prácticamente imposible. Hay que generar habilidades duras. Claro, esto lo vimos, digamos, en prepa hace aproximadamente 12 años, ¿no? Que se trabajaba solo con proyectos y proyectos. Y era complicado para niñas y niños de prepa. Es por esto que dices, porque el niño al final le puedes enseñar muchísimas cosas a través de proyectos porque es un tema colaborativo. Se acordarán que el niño aprende mucho más de su entorno, le llaman socioconstructivismo, ¿no? Aprendo más de relacionarme contigo, con mi familia, con él, de mimetizar en algunos casos, de retarme en otros casos, y al final eso tiene que ver con la implementación de proyectos. ¿Dónde está lo rico de este proceso? Bueno, dicho sea de paso, en el caso de preescolar, seguimos con el plan de estudios del año pasado, y secundarias todavía no llegan los materiales de libros de texto. Yo creo que incluso para cuando salga el programa todavía estarán en proceso de llegada. Quiere decir que esto está en construcción todavía. Ya está todo lo de primarias, ya hay un plan de estudios publicado y ya se hicieron el programa sintético. Este programa va a ser como la guía, por así decirlo, para que cada docente haga su programa analítico, que si bien suena técnico, es esto que acaba de decir ella. El programa analítico es, me adapto a mi contexto, hablo de lo que mis niños están viviendo, veo su entorno, veo su familia, veo sus hermanos, sus hijos, sus tíos, quién es importante para mi alumna o para mi alumno, y a partir de ahí construyo su proceso de enseñanza-aprendizaje. Habla como profe hasta quiero regresar al nivel básico. Sí. Oiga, entonces lo que quiere decir para que lo entendamos todos y todas es la escuela de Beverly Fresno no va a ser la misma, o el modelo de enseñanza de Beverly Fresno no va a ser la misma de Beverly Chulavista, por ejemplo. O de ¿no? San Juan. Exactamente. O de Beverly San Juan. Exactamente. En función de las realidades que perciban los maestros de sus alumnos, es la manera en la que ellos van a... Bajo la misma guía. Ajá. Claro. No sé si vieron una película que está ahorita en Netflix, no sé si puede hacer comercial. Échale, que es échale. El último vagón, que habla de eso, habla de regresar. Es siempre esta idea romántica de que en la escuela rural o que en las escuelas más alejadas, pues no les puedes hablar de un esquema urbano porque sería totalmente desconectado de su realidad. Claro. Bueno, lo mismo pasa con los planes, con el plan y los programas de estudio. Tendría que ser contextualizado a su entorno. Y eso hace que muy rápido puedas adaptarte. Imagínate las zonas donde son demográficamente muy densas, donde tienes que generar habilidades en materia de tecnología. Por ejemplo, aquí en Jalisco que tenemos todavía industria electrónica y tecnológica pues pujante en zona metropolitana. Y hay escuelas que llevan robótica, por ejemplo. Exactamente. Hoy tenemos muchas en zona metropolitana, pero luego te vas a lo foráneo y te das cuenta que hay habilidades distintas que tienes que desarrollar. Hoy esa flexibilidad te lo permite este modelo. Ya tenemos tiempo trabajando con Recrea, que es el programa, el plan que, Jalisco, ¿no? que se hizo aquí en Jalisco, que ya hablaba de proyectos integradores. Sin embargo, hoy el marco que tenemos curricular te va a permitir tener una baraja de opciones para elegir en función de ese contexto. ¿Y tenemos las escuelas adecuadas? Con los materiales completos, con los pintarrones suficientes, agua, luz, computadora. Mira, evidente, después de la pandemia, se acordarán que hicimos, se hizo un diagnóstico después de la pandemia de qué había pasado, las escuelas que habían sido vandalizadas. Sí lo hemos dicho y lo tenemos que reconocer. ¿Cuántas escuelas le faltan al estado de Jalisco para estar en un nivel óptimo? Mira, nos dieron un dato que yo creo que es escalofriante de los planteles que tenemos. Hay 13,000 escuelas en el estado. Ajá. De esas escuelas que hay, hoy hay que reconocerlo. El gobierno del estado hizo un fideicomiso que solo está pasando en Jalisco para que un porcentaje del impuesto sobre nómina que pagan los empresarios se destine al fideicomiso de infraestructura educativa. Con ese fideicomiso se juntaron para 2 años 5,000 millones de pesos. Se van a intervenir más o menos 330 escuelas. Fíjense bien cuántas escuelas. Porque este gobierno dijo, en vez de darle de a poquito, de a 300,000 pesos para la pintura o 500,000 pesos, voy a casi hacer nueva la escuela. Pero el fideicomiso, no importa qué gobierno se quede,
ya se queda Claro. como parte del Estado. Y eso te va a permitir que a lo largo de los años lo Pero- puedas resolver. A este ritmo, imagínate, Ajá. si en 2 años te da para En entrar a 2 años 300 son escuelas, 300. ¿cuánto nos va a tomar intervenir todos los planteles escolares? Pero eso sin considerar los planteles que evidentemente se van a necesitar a futuro, ¿no? Porque la población sigue creciendo. Y en ese sentido, ¿hay maestros suficientes? ¿Y No, maestros no. preparados además No. para las nuevas los habilidades? maestros Sí. hacen y hubo un milagros. descarte en este no, no, nuevo- no, no, fíjense, los maestros de veras hacen milagros con lo que tienen. Hoy tenemos escuelas detectadas, que se lo hemos dicho al gobierno del Estado, estamos en meses de trabajo con ellos, que al no tener un director, porque le llaman, acuérdense de esta regla que se llama relación alumno-maestro, que es cuántos alumnos tienes por escuela, por así decirlo, el RAM. Hay muchas escuelas que dicen, no, pues no te toca director porque tienes muy poquitos alumnos. ¿Cuántos muy poquitos? ¿15? No, pues es que depende. Ha ido fluctuando. Por ejemplo, en el caso de las escuelas Por estatales aula. ha tenido 120. No, 120 por escuela, 120 Ya. alumnos. Si tu escuela tiene menos de O 120, sea, de 20 no, pues no por le va a grado. tocar director. 20 por grado. No, lo que pasa es que depende de la escuela. Puede ser un preescolar, puede ser Ya. una primaria, puede ser una secundaria. Depende mucho de la escuela. El RAM, una vez definido, nosotros ¿qué peleamos siempre? El entorno social. Tú no tienes la culpa de que en tu comunidad nomás haya 30 niños en tu escuela. Entonces tú mereces también tener, obviamente, un directivo. Y ojo, el director le ahorra dinero al Estado, porque es gestor. ¿Cuántas escuelas no han visto que son preciosas cuando ves un director organizado? Gestionando ante el municipio, gestionando ante el gobierno del Estado, gestionando ante el gobierno federal. O sea, que con le los faltan padres de directivos familia. y profesores, pero computadoras no, porque el nosotros- gobierno del Estado ya les llevó Ya una los bonita coahuilaron. laptop. Sí. Esto que estamos haciendo es mucho más que regalar computadoras. Se hizo una gestión, la verdad es que exitosa. Hoy se está entregando computadoras a los maestras y maestros de primaria, a todos los maestros durante todo este 2023. El año que viene tocaría preescolar y secundarias. Y la verdad es que por supuesto que hay que reconocerlo y agradecerlo. Pues yo no sé, lo digo con respeto para todas y todos. Porque a él les encargo cómo quedaron las ¿Y deudas ¿Están de chidas muchos. las compus o son de Windows 98? No, fíjate que son, bueno, le llaman Chromebook a la computadora y está hecha incluso por 2 empresas que están instaladas aquí en Jalisco, que una es Intel y la otra es HP, que son las que están trabajando en conjunto para hacer el modelo. Ahí desconozco el esquema. O sea, ¿no le que dieron utilizó a el usted la Estado. suya? No, a mí no me ha tocado todavía porque yo soy de secundaria, acuérdense. También. Sí, a sí, mí sí. no me toca. Primero nuestros maestros. Oye, ¿qué opinas del show que dio la maestra hace unos días en la mañanera Andrés Manuel? Donde ella, o sea, sustentaba que no era justo que los niños se echaran bullying porque yo saqué 5 y tú sacaste 10 mientras bailaba. Yo esperaba que el tío Illich nos diera un show, un Yo performance también más. esperaba, ¿Nos pero- quitamos? Sí. No, Pero al porque final de ese cuentas- no es mi fuerte, disculpen. Al final de cuentas tienes que evaluar a las niñas y los niños Claro. con una rúbrica, sea Claro. número o sea un ABC. Y porque así es la o vida, sea, ¿eh? Porque así es la vida. Miren, ¿se acuerdan que hace algunos años se planteó este tema de que para evitar la deserción escolar a nadie había que reprobar? Ajá. Y ese era el Estaba prohibido reprobar. Exacto, esa era la manera de abordarlo, ¿no? Y ya después hubo una corrección y dijeron, no, pues también, si no tiene nada a disposición, pues también está cañón nomás estar pasando por Le pasar. podías poner 6 y mandarlo a... A sexto El semestre. tema, No, el tema es revaluación que se llama algo pase lo así. que pase cuando tú egreses de la última escuela que estudies, se te va a medir de esa manera, con productividad. Va a haber un esquema donde tienes que medir. Yo, si ustedes me preguntan, claro que si la medición está contextualizada, estamos totalmente a favor de que haya mediciones para saber cómo estamos. Tiene que ser cómo puedes medir lo que no evalúas, ¿no? O sea, cómo puedes realmente saber si vas creciendo o no. Por mi parte, creo que ahí los maestros, sobre todo los directivos, son los que más les toca. Otro tema importante. En el nivel de preescolar, la manera de evaluar no se parece a primaria sí, ni a claro. secundaria, Claro. por los factores que tienes que tomar en cuenta del desarrollo de un niño. Entonces, claro que es motivo de bullying cuando se utiliza, cuando se, insisto, se polariza, ¿no? La posición Claro. como si todo fuera así. En la realidad, en el aula, tú tienes bien clarito cómo funciona, cuántos niños, la verdad, son los que mejor procesan el aprendizaje, los que a lo mejor su contexto social no se los permite, su contexto Entonces ya no va a haber cuadros de honor. no, tiene que haber cuadros Y de honor. Yo creo que escoltas es y todo, claro, ¿no? claro. Nosotros somos de los que creemos que no tienes por qué no empujar y reconocer a los que mejor se desempeñan, pero contextualizando la situación que vive en cada uno de ellos. Antes de que Isaac nos corte, ¿podría asegurarnos que podemos darle certificado de secundaria a Es que Isaac sí Juan terminó Andrés la de Loza? secundaria. La secundaria ¿Sí? sí la terminé. ¿Sí? Sí. Ah, Y ya. con Se ve cuadro como de un honor, muchacho amigo. preparado, un muchacho Sí, preparado ya para la sé, vida. eché a perder y terminé Preparado aquí. para la vida. Y terminé aquí, pero antes de eso sí. Tío Illich, antes de que se nos vaya el tiempo, porque ya me están acá apresurando mi amigo Sabrosón. Entonces, para resumir, la 4T, 4 transformó el modelo educativo y después, del 1 al 10, ¿qué calificación se le pondría entonces desde el lado del magisterio
a la nueva estructura mexicana. educativa mexicana. La verdad es que yo prefería que me invitaran a un programa adicional cuando pase el tiempo. Sí, Sería pero muy no, ya nos están prematuro. cortando. Si quiere, contéstenos ahorita. Sería muy prematuro. No, yo creo que... no yo creo que, ni miren, computadoras ni libros. yo haría dos cosas. Uno, yo les pediría, hay que darle el beneficio de la duda, porque sí es un replanteamiento de paradigma, ¿eh? No es menor. O ¿Ha sea, hablado con sus amigos de Chihuahua al respecto? ¿de Chihuahua? En Chihuahua fue donde Sí, no... en Chihuahua donde todavía no se entregan los libros. Los libros de texto. Sí, Ajá. sí, tenemos amigos, el CENTES Nacional, pues tenemos amigos Por en eso, todos por lados. eso, yo hablo con Pero sus muchos amigos de sí, y Chihuahua. los maestros te dicen, a ver, maestro, pues entrégame mis libros. Al final yo sabré, y repito, la libertad de cátedra me permite... A ver, para pronto, a ver, elegir. gobernador, no te andes con politiquerías, ¿no? A mí déjame trabajar y Sí, dame mis claro, dame herramientas. mis herramientas de trabajo y yo poder trabajarlo. Y además, yo trabajo todos los días con mis padres de familia. Déjame que entre ellos y nosotros construyamos lo que el contexto Entonces le dice replanteo lo la mejor. pregunta. A 3 semanas de iniciada la escuela, el ciclo escolar, el polémico ciclo escolar, ¿hay condiciones preliminares como para advertir que sí hay indicios de que se vaya a transformar el modelo educativo mexicano? Yo creo que sí, O sea, yo creo que hay mucho trabajo por hacer, pero yo creo que hay una muy buena expectativa, ¿eh? Ojo, Jalisco aparte trabaja con el modelo de Recrea y trabaja con la nueva escuela mexicana en este momento, ¿no? Estamos blindadísimos. Y hay liderazgo en muchos conceptos en materia educativa en el Estado. Por lo tanto, lo que habría que hacer es tenerle de verdad confianza a lo que se está haciendo en equipo aquí. ¿Me puede ayudar nada más porque sí es importante, gordito, perdón, que los padres de familia, que son los primeros interesados en conocer la opinión de un docente respecto al material con el cual va a educar a sus hijos e hijas sobre esta gran polémica que se ha abierto? Me encantaría que si por favor le pudieran habilitar una cámara al profe para que él les dijera a los padres de familia que sí y que no. Sí. Todo Miren, suyo. una, pedirles tranquilidad y confianza, porque maestras y maestros todos los días que trabajan con ustedes tienen obviamente la información, el diagnóstico de cada aula y de sus niñas y de sus niños. Entonces tengan la confianza de que ahí vamos a trabajar de la mano con ustedes. Y dos, cualquier cambio, cualquier ajuste se hace entre toda la comunidad educativa como siempre ha sido. Por lo tanto, tengamos de verdad... Tenemos toda la fe de que este proceso que viene va a ser un proceso histórico, retador, no lo vamos a negar, ¿eh? No va a ser sencillo, pero creo que con lo que tenemos en Jalisco vamos a sacar adelante este ciclo ¿Quejas, escolar. dudas y sugerencias directamente al plantel? Con muchísimo gusto. No, y también con nosotros, porque estamos recibiendo en este momento, estamos revisando nosotros el material de los libros de texto y vamos a hacer foros de la implementación en lo que va del arranque de la nueva escuela mexicana. Perfecto. En eso estamos Y ahorita. de en la eso sección hablamos 47. en el siguiente capítulo porque no va a ser la última vez que lo vamos a tener aquí en el sótano. Con mucho gusto. Aquí Gracias por aguantar 30 minutos al tío Illich. Ya ven que es medio complicado, pero muchas gracias por quedarse con nosotros 30 minutos. El tío Illich estuvo en la casa, mi querida Rubí Bobadilla haciendo lo suyo, toda bonita, hermosa ella, pero nada como mi preciosísimo Gerardo Esparza, quien estuvo aquí acompañándonos en estos que son sus y no nuestros sótanos del joder. Muchas gracias, muy cerquita del episodio 100, todos suyos.